Vamos a iniciar la clase. Recuerda que la semana pasada veíamos un ejercicio acerca del costeo directo y el costeo absorbente. Hoy vamos a ver un poco de qué se trata, porque lo hicimos al revés, empezando por la práctica para, aprovechar el tiempo de que estábamos allá en la universidad. Entonces tenemos los dos sistemas de costeo, el por absorción y el costeo directo. Absorción o absorbente es lo mismo. Y vemos que el costeo por absorbente va a incluir dentro de los costos de fabricación el costo variable y el costo fijo. Dice aquí que son aquellas erogaciones directas y los gastos indirectos que se consideran fueron incurridos en el proceso productivo. Los elementos que conforman el costo de un artículo son la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación que pueden ser variables o fijos. En el caso de costeo directo, es un sistema de operación que evalúa el inventario y el costo de venta al costo variable de fabricación. Esa es la gran diferencia entre los dos métodos. A simple vista, vemos que el costeo absorbente incluye como costo de venta el costo variable y el costo fijo, y lo veíamos en la forma que utilizamos para hallar el costo por unidad. Ahí incluíamos el costo variable y también el costo fijo de producción. Y cuando hacíamos el ejercicio con el costeo directo, veíamos que dentro del costo de producto solo incluimos el costo variable. Entonces, ¿cómo influye esto en lo que es la toma de decisiones o todos los datos contables de una empresa? Dice que los defensores del costeo directo afirman que el contrario al costeo absorbente, los costos del producto deben asociarse a la producción, ya que los costos indirectos se incurrirán aún si no hay una producción. Lo que les explicaba es que el costeo absorbente es el más usado con fines externos y para tomar decisiones. Incluye todos los costos fijos, ya decíamos, independientemente del comportamiento fijo o variable. Ambos tipos de costos contribuyeron a generar los productos y por lo tanto se deben incluir los dos. O sea, esa es la hipótesis que maneja el costeo absorbente, de que ambos costos obviamente se necesitaron para poder fabricar un producto y por lo tanto hay que incluir tanto el costo variable como el costo fijo. Los que proponen el método de costeo directo afirman que los costos fijos de producción se relacionan con la capacidad instalada y esta a su vez está en función de un periodo determinado, pero jamás del volumen de producción. El hecho de contar con determinada capacidad genera costos fijos que independientemente del volumen que se produzca permanecen constantes. Por lo tanto, los costos fijos no están condicionados por el volumen, ya que son modificables en el nivel en el cual se opera. Los costos fijos de producción deben llevarse al periodo, enfrentarse a los ingresos del año. Digamos que esa es la otra diferencia entre los dos sistemas de costeo, porque el costeo absorbente, como decía, incluye dentro del costo de venta o el costo de producción, tanto los costos fijos como los variables, pero el costeo directo incluye como costo de venta o costo de producción el costo variable, que lo veíamos en el ejercicio, mientras que los costos fijos los manda abajo como gastos del periodo. Entonces, ambos le dan un tratamiento diferente a los costos fijos, ambos métodos. Las principales diferencias ya resumidas son que el sistema de costeo directo considera los costos fijos de producción como costo del periodo, mientras que el costo absorbente lo distribuye entre la unidad producida, que estaba diciendo. Para el costeo absorbente, el costo fijo se incluye ahí arriba dentro del costo de venta, porque pasa a ser o se incluye dentro del costo por unidad,
mientras que en el costeo directo los costos fijos se van abajo como un costo del periodo, un gasto. Para evaluar, en el segundo dice que para evaluar los inventarios, el costeo directo solo considera los costos variables. El costeo absorbente incluye los costos fijos como variables. Esto repercute en el balance general, en la cuenta de inventario y el estado de resultado en el costo de venta. Entonces ahí, por eso es que vemos la diferencia, obviamente, de costo de venta entre ambos métodos, porque uno incluye al costo fijo variable y el otro solo incluye los costos variables. En la tercera dice que la forma de presentar la información en el estado de resultado, el estado de resultado absorbente lo hace desde una perspectiva funcional y ahí vemos venta menos costo de venta es igual a utilidad bruta menos los gastos de operación es igual a la utilidad de operación. Entonces vemos que ahí no hay ningún cambio en relación al estado de resultado que ya conocemos, sino que seguimos con esa estructura de venta menos costo de venta igual a la utilidad bruta menos los gastos de operación igual a la utilidad de operación. Ahora veíamos el otro formato del costeo directo y ahí vemos que incluía la utilidad marginal o margen de contribución. Entonces tenemos venta menos costo variable es igual al margen de contribución menos los costos fijos es igual a la utilidad de operación. O sea, ahí vemos que cambia la estructura del estado de resultado utilizando el costo absorbente y utilizando el costeo directo. En la número 4 dice que de acuerdo con el costeo absorbente, las utilidades pueden ser modificadas de un periodo a otro con aumento o disminuciones en los inventarios. Se aumenta la utilidad incrementando los inventarios finales y se reduce realizando la operación contraria. Esta diferencia según el método de costeo que se utilice puede dar origen a las siguientes situaciones. La utilidad será mayor en el sistema de costeo directo si el volumen de venta es mayor que el volumen de producción. Buenas tardes. Buenas. Buenos días. Mediante el costeo absorbente, la utilidad será mayor si el volumen de venta es menor que el volumen de producción. Y ambos métodos reportan utilidades iguales cuando el volumen de ventas coincide con el volumen de producción. Esto se ve ya en la práctica cuando realizas un ejercicio y ves esas variaciones entre volumen de venta y producción. Entonces, pero vamos a ver que cuando sean iguales el volumen de venta al volumen de producción, ambos métodos van a dar lo mismo. Pero eso lo podemos hacer mediante un ejemplo, utilizando, vendiendo toda la producción que se fabricó en un periodo y ahí vamos a ver que ambos métodos dan iguales. Las variaciones se dan cuando el volumen de venta es mayor o es menor que el volumen de producción. El costeo directo también puede verse como una aplicación del concepto de análisis marginal. Y también tiene los supuestos del modelo costo-volumen-utilidad, porque dice que hay una perfecta división entre costos variables y fijos, hay una linealidad en el comportamiento de los costos, el precio de venta, los costos fijos dentro de una escala relevante y el costo variable por unidad permanecen constantes. También nos da las diferencias y similitudes. Ambos métodos difieren en el tratamiento que dan a los costos, ya lo veía, que se incluyen en el inventario y en la clasificación y orden de presentación que emplean. Coinciden en que los gastos de venta y administración variables y fijos son costos de periodo. Digamos que en eso no hay diferencia en lo que son los gastos. La diferencia es en los costos. Son costos de periodo y que los costos variables son costos del producto. Lo que proponen ambos métodos coinciden en que el costeo directo es más adecuado para uso interno y el costeo absorbente para fines externos. Este último puede utilizarse también internamente. Entonces ahí vemos la utilidad de
de los dos sistemas de costeo, que en el costeo directo lo podemos hacer para un uso interno dentro de la empresa y tomar decisiones, pero el que se va a usar para fines de presentación externo va a ser el costeo absorbente. ¿Por qué? Porque nos da una realidad en cuanto a la obtención de la información o de los datos contables, porque va a incluir dentro de la producción el costo variable y el costo fijo, y ambos fueron necesarios para poder llevar a cabo esa producción. Por eso digamos que dista un poco lo que es el método directo, porque solo utiliza los costos variables. Entonces, ahí tenemos esa diferencia que es muy importante en lo que es la Profe, producción. una pregunta. ¿Sí? En el método directo decía usted que se usa para fines externos y el absorbente interno. Que el directo, pues, así, bueno, y que también para encontrar el punto de equilibrio. O sea, usted sabe, ¿cuál es la fórmula para encontrar el punto de equilibrio? Sí, es la producción, que tu costo de venta sea igual a tu venta igual a costo de venta, porque ahí va a estar en cero. Es lo que decía, que para utilizando la misma unidad la misma venta, o sea, la producción fue 1000 unidades y 1000 unidades vende, entonces ahí te da la misma cantidad. Tenés un punto de equilibrio entre los dos métodos, tanto el costeo absorbente como el costeo directo. Ya cuando va a variar el resultado de los métodos es cuando las unidades vendidas son mayores o son menores a las unidades producidas. Ahí es donde va a dar una diferencia. Y van a ser iguales si la cantidad producida es las mismas unidades que vendes. Y en el caso del costeo directo se va a usar más internamente, porque digamos que al usar solo el costo variable no nos da la información que necesitamos como contadores, porque nosotros ya sabemos que para producir esas unidades nosotros necesitamos tanto costo fijo como costo variable. Y el método absorbente, al utilizar ambos costos, entonces nos da una información más real acerca de los costos producidos, los costos que necesitamos para esa producción. Por eso es que lo vamos a usar externamente. Y el costo directo es más para toma de decisiones, porque vos podés ver cómo influye tu costo variable en esa producción. Y es lo que les decía, que al final vos vas a ver si vas a disminuir esos costos o cómo vas a trabajar en función. Se quedó mudo, profe. No se oye nada. No me escuchan. Marta, ¿me escucha? Sí, profe, yo lo escucho. Profe, yo sí lo estoy escuchando. Yo también, profe, lo escucho. Yo Sí. también, profe. Debe lo ser escucho. el micrófono de Yo lo la web. escucho. Sí, de todos modos estoy grabando la clase para que quede. Para que quede ahí. Entonces, esa gran diferencia influye en lo que es la toma de decisiones. Entonces, podemos ver que si la gerencia quiere tomar decisión en cuanto a cómo influyen sus costos variables en la producción, entonces vamos a realizar el método directo y va a ser solo para un uso interno dentro de la empresa. Vos querés ver cómo influyen, cómo los medís, y que si vas a tomar decisiones en cuanto a bajar, mantener, subir tus costos variables, entonces para eso vas a hacer el costeo directo. Pero ya sabemos que es más importante y por eso lo vamos a mostrar a los usuarios externos. A los usuarios externos les vamos a mostrar el costeo absorbente, porque ya sabemos que incluye
el costo fijo y el costo variable. Entonces nos da una información más real, una información que necesitamos también para evaluar nuestra producción, nuestro inventario, nuestro costo de venta. Y vemos, dice, la diferencia sustancial reside cómo considerar los costos fijos de producción, costos del producto o de periodo, lo que origina diferentes evaluaciones en los inventarios. Y por eso vemos que los inventarios dan diferente, porque eso ya lo hicimos y lo podemos ver en números. Los costos de venta obviamente es diferente y diferente utilidad. Y como decía anteriormente, vamos a ver que son iguales solo si vendemos la misma unidades producidas. Aquí en el material igual están lo que hicimos anteriormente. El ejercicio que hicimos y aquí están las fórmulas que utilizamos: el costo por unidad, costo variable de producción más los costos fijos entre la capacidad normal y la variación de la capacidad normal menos la producción por la tasa fija. Esas fueron las fórmulas que utilizamos. En lo que es la ventaja del costeo directo, dice que facilita la planeación, la preparación del estado de resultados, facilita la administración, la identificación de las áreas que afectan más significativamente los costos, el análisis marginal de las diferentes líneas que se elaboran ayudan a la administración a escoger la composición óptima. El análisis marginal ayuda a determinar cuáles deben apoyarse y cuáles deben de ser eliminadas. El análisis marginal de las diferentes líneas ayuda a evaluar opciones respecto a reducciones de precio, descuentos, lo que les decía, descuentos especiales, campañas publicitarias. Elimina fluctuaciones de los costos por efecto de volúmenes de producción. Es un marco de referencia sustancial para aprovechar pedidos especiales a precios inferiores, debido a que el sistema ofrece un índice para saber hasta dónde se puede reducir el precio con un margen de contribución. Es vital para tomar decisiones como comprar o fabricar o alquilar, lanzar menos líneas de producto. Elimina el problema de elegir bases para prorratear costos fijos. Facilita la rápida evaluación de los inventarios al considerar costos variables. Suministra un mejor presupuesto de efectivo. Y ante una recesión es una herramienta esencial para determinar estrategias que optimicen la capacidad instalada. Entonces ahí vemos la ventaja del costeo directo, que ya sabemos que el costeo directo es el que utiliza para evaluar los inventarios y el costo de venta solo los costos variables. En las desventajas que vemos dice que la separación de costos en variable y fijo es una tarea muy compleja. Si no se realiza con mucho cuidado, genera errores en la evaluación de los inventarios y por consiguiente en la determinación de la utilidad. El uso del análisis marginal a largo plazo puede ser perjudicial para fijar los precios a corto plazo, bajándolo en ocasiones con el fin de que genere un mínimo margen de contribución. Entonces aquí vemos que la desventaja al usar solo el costeo variable como el costo de producción y que puede generar algunos errores en lo que es la evaluación de inventario o la determinación de la utilidad. Pero vemos que tiene algunas ventajas, como les decía, para efectos de toma de decisiones, porque por medio de él puedes ver cómo funcionan o cómo influyen los costos variables dentro de la producción y tomar decisiones en cuanto a cambiar líneas de producción, si una línea de producción, si una línea de producción es factible o no es factible, hay que producir, Gracias. hay que producir otra línea de producción. Entonces para esto es... Porque si usted no desactiva su audio, se le cuela el eco de cada laboratorio. Ok.
No sé quién tiene encendido. Los métodos de costeo. Están implementando apenas lo que es la parte de un análisis de costeo, un pequeño análisis para que, digamos, subiese material para efectos de la próxima asignación, que lo lean y de ahí se puedan ayudar para responder. Aquí está como unos antecedentes, primeramente, antes de la aparición del desarrollo industrial y del avance tecnológico, solo se conocían dos conceptos, el costo del material y el costo de la mano de obra. Posteriormente surge el nuevo elemento que son los costos indirectos de fabricación y se hizo la diferencia entre los costos directos e indirectos y fijos o variables. Entonces vemos que al inicio de la producción solo teníamos dos elementos que eran el material y la mano de obra. Después surgen los costos indirectos de fabricación. Ya sabemos que son los tres elementos del costo, son el material, la mano de obra y los CIF. Y en los CIF tenemos los fijos y los variables, porque se acuerdan que en costo 1 había que clasificar cuando un costo es fijo y cuando es variable. Ahí nos cuenta también parte de la historia. La asignación del costo al producto se hace combinando los gastos incurridos en forma directa con los gastos de otros procesos o actividades relacionadas con la producción. Y ahí tenemos que los elementos que conforman el costo del producto bajo el método absorbente es la materia prima, la mano de obra y los CIF, los variables y los fijos. Por esto es que decimos que cuando decimos que con el método absorbente nos da unos datos más confiables o más reales, es por esto, porque el método absorbente está incluyendo los tres elementos del costo y también está incluyendo los variables y los fijos dentro de los gastos indirectos de fabricación. Y por eso es este costeo el que usamos para fines externos, es decir, para presentarlo a la sociedad, para presentarlo a los inversionistas, para presentarlo a los acreedores financieros, bancarios. Entonces, el que usamos es el método absorbente porque nos da una mayor claridad en cuanto al costeo, tanto del inventario como al costo de venta o de la producción vendida. En cambio, el costo directo deberá tomarse en cuenta los siguientes elementos: la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos, los variables. Entonces, digamos que sí toma el costo directo los tres elementos que es la materia prima, la mano de obra y los CIF. Pero en este caso de los CIF solo toma la parte variable. Y por esto que no podemos usar este costeo para efectos de presentación externa. Como puede apreciarse en este método directo, para determinar el costo de producción no se incluyen los mismos elementos que los indicados en el costeo absorbente. En este último se considera que los costos no deben verse afectados por los volúmenes de producción. El costeo absorbente acumula el costo de materia prima, mano de obra directa y CIF, tanto variables como fijos, y los asigna a los productos terminados para evaluar o valorar el inventario de existencia. Entonces, veíamos que el inventario inicial, el inventario final y la producción estaban costeadas por tanto gastos indirectos de fabricación fijos como variables. En cambio, el costeo directo excluye los gastos indirectos de fabricación fijos, como por ejemplo la depreciación, para llegar al costo de producción, denominándose en este caso margen de contribución de la producción. Entonces ahí vemos esto importante que he repetido varias veces, porque el ejercicio que van a hacer se trata de primero, digamos que los datos no están dados como el anterior, que solo ibas a utilizarlo de copiar, pegar. En este caso no. Primero hay que estudiar los datos y después elaborar los dos métodos. Por eso estoy repitiendo lo mismo. Los fundamentos básicos de este método son incluir dentro del costo de producto todos los costos de la función productiva, independientemente de su comportamiento como fijo
o variables para obtener primero la utilidad bruta y al restar los gastos operativos de administración y venta, tanto fijos como variables, llegar a la utilidad operativa. Como consecuencia, en diversas oportunidades, como contadores, hemos sido testigos de las diversas críticas que está expuesta a la ciencia contable, generalmente debido a que se presenta información en cierta forma. Distinta a la requerida por el análisis gerencial de la alta dirección de la empresa, que muchas veces está a cargo de ejecutivos de formación no contable. Ahí pudiéramos decir que alguien cuestione y te diga, entonces, ¿para qué usas el método directo si no incluye todos los gastos de producción o los gastos indirectos de fabricación? Puede haber ese tipo de temas, pero nosotros podemos responder que se va a utilizar el costeo directo para la toma de decisiones o análisis gerencial de la alta dirección, que tiene que estudiar el comportamiento de los costos variables en la producción. O sea, porque al final si te dice que el costeo absorbente es más importante porque incluye los dos costeos, y entonces ¿para qué haces el costeo directo? Entonces esa sería la respuesta. Por otro lado, dentro del método de costeo variable, los costos fijos que no se incluyen como costo para producir inventario no se convierten en costo de producción, sino que se llevan a gastos del periodo. Es donde veíamos al elaborar el costeo directo que vemos que el inventario inicial, la producción y el inventario final están costeados con costo variable, y el costo fijo lo lleva abajo a los gastos del periodo. Entonces ahí ves que el costo fijo no influye en la producción porque no lo estás tomando en cuenta ni inventario inicial, ni producción, ni inventario final, sino que lo estás mandando como un gasto del periodo. Cosa que algunos contadores podríamos decir que eso no puede pasar, y es ahí donde vendría la discusión de la utilización del costeo directo, porque yo como contador digo, no, en la producción se usaron gastos fijos y gastos variables, y por lo tanto el costeo absorbente es el que se debería de realizar, y no me da tanta fe utilizar el costeo directo porque solo está determinando como costo de producción el costo variable, y los costos fijos me lo están mandando como un costo del periodo. Entonces ahí vendría una discusión como contadores del uso de ambos métodos. Pero ya di la respuesta de que sería para un análisis gerencial para ver el comportamiento de los costos fijos. Para ver el comportamiento de los costos fijos. Entonces estábamos viendo aquí siempre el estudio de ambos métodos y ver las diferencias, similitudes, por qué se llevan a cabo, cuál es la importancia de utilizar ambos métodos. Y este es como un análisis que digamos que complementa al primer material, pero siempre estamos hablando sobre los dos métodos. Y ya sabemos que ¿cuál es la gran diferencia entre los dos métodos? El tratamiento de los costos indirectos de fabricación. Los defensores de costeo por absorción sostienen que todos los costos de fabricación, variables o fijos, son parte del costo de producto y deben de incluirse en el cálculo de costo unitario, mientras que los defensores de costeo directo sostienen que los costos del producto deben asociarse al volumen de producción y que los costos indirectos y que los fijos se incurrirán aún sin producción, insistiendo que estos costos fijos son costos del periodo y no son un costo inventariable. Al aplicar los distintos métodos nos decimos que se tratan de dos costos del producto, sino de dos formas de determinar utilidades. Determinando la utilidad bruta o margen de contribución de la producción y la utilidad operativa como consecuencia de la aplicación de cada método. O sea, no es que son dos costos del mismo producto, sino que son dos formas de determinar las utilidades o el costeo del producto. O sea que al final no podemos sustituir uno por otro. Ya sabemos que
El que vamos a presentar externamente es el costeo absorbente y el costeo variable solo para efectos de análisis gerencial. Y la siguiente asignación es lo que les decía, que primero hay que analizar el ejercicio antes de realizarlo. Este es un ejercicio que me pasaron de la Universidad Americana, de la UAM. La compañía es un fabricante de productos ópticos para el consumo. Nos centraremos en particular en su línea de productos de telescopio de alta calidad para aficionados a la astronomía. Staysen usa un sistema de costeo estándar. Los costos directos se atribuyen a los productos usando precio estándar y los insumos estándares permitidos para la producción realmente obtenida. Los costos indirectos de manufactura se aplican usando tasas indirectas estándar, las cuales se multiplican por los insumos estándar permitidos para la producción. Se incurre únicamente en costos de manufactura y marketing. El generador de costos para todos los costos variables son las unidades producidas. El generador de costos para todos los costos variables son las unidades vendidas. Aquí tenemos la información y pensé aquí ustedes van a ver que es un poquito diferente, digamos, a la anterior que ya hicieron. Por eso es que les digo que estábamos hablando para que ustedes sepan por dónde encaminar el ejercicio. Pero, o sea, es fácil, digamos, solo es encontrar o clasificar correctamente. Tenemos que el inventario inicial es 0. Tomen en cuenta la información que el inventario inicial es 0. La producción unidades 8,000. Las ventas son 6,000. El inventario final 2,000. Ahí la moneda Córdoba, no dólar. Precio de venta 1,000. Después tenemos costo variable de manufactura por unidad. Costo de los materiales directos por unidad 110. Costo de la mano de obra directa por unidad 40. Costo de los gastos indirectos de manufactura por unidad 50. Costo variable total de manufactura por unidad, ahí la tienen que encontrar. Costo variable de marketing por unidad vendida 185. Costos fijos de manufactura, todos ellos indirectos 1.080.000. Costos fijos de marketing, todos ellos indirectos 1.380.000. Trabajo individual, elabore el ejercicio presentado en el archivo adjunto y conteste las siguientes preguntas sobre los resultados. O sea, hay que utilizar los dos métodos. Primero, elaborar el ejercicio usando el método absorbente y el costeo directo. Y contestar lo siguiente. A, ¿por qué presenta diferencia en utilidad de operación ambos métodos? B, ¿dónde queda registrada contablemente la diferencia mencionada en el inciso A? C, ¿cómo influye en la toma de decisiones los resultados de ambos métodos? Entonces, para eso, tienen que leer un poco los materiales para poder hacer el ejercicio. Y primero hay que sacar los datos del ejercicio, que ahora no están como el otro que nos decía, no, digamos que estaba más fácil de verlo, pero ahora hay que analizar los datos para hacer los dos costeos. Entonces, primero yo quiero que analicen, la asignación está, creo que hasta el 9 de abril. Entonces, ahí primero analicen, quiero que primero analicen antes de que ya me pregunten algo ya que vaya directo, pues. O sea, que primero analicen para después yo orientarles que por dónde va, donde en algunos detalles que se pierdan. ¿Lo ven diferente? ¿Cómo lo ven al anterior? Ya todos mandaron su tarea. No, profe, porque Ya lo nosotros envié. estamos, o sea, no estamos en el aula virtual. Ah, sí, Antonio me escribió. Voy a aumentar la fecha, a dar más tiempo.
voy a dar más tiempo para las personas que todavía no pueden acceder al aula virtual. Sí, porque a nosotros nos pasa lo mismo también, profe, que no, no estábamos en el aula virtual. Sí, entonces voy a activar más tiempo para esto, para el anterior. Y esta nueva asignación es para el 9 de abril, creo que la es. ¿Tienen preguntas, alumnos? Marta, ¿no tienes preguntas? No, profe, por el momento no. Sí, sería que primero ustedes ya cuando se pongan a realizar el ejercicio ahí estudien pues cómo lo van a hacer y después me pregunten. Siempre está WhatsApp disponible para que me pregunten. Digamos que es lo mismo, es el mismo procedimiento, el mismo formato de los anteriores, pero aquí hay ciertos detallitos que tal vez no están o están de forma diferente y es solo ubicarlos para hacerlo, pero va a ser el mismo, o sea, la resolución del ejercicio es igualito a lo que hicimos, a lo que hice en la pizarra y a lo que están haciendo, nada más que aquí digamos que los datos no están tan solo de ponerlos, sino que algunos datos hay que sacarlos, pero es lo mismo. Es el mismo formato de costeo absorbente, costeo directo. Tenemos que ordenar los datos, profe. Sí, eso sería, en algunos casos hay que sumar, en algún caso como capacidad no está. Eso son detallitos que hay que ver, que ustedes los tienen que ver para que, digamos que no está de una forma tan fácil. Pero es a usar los mismos dos formatos, las mismas dos estructuras de costeo absorbente y costeo directo. Porque, por ejemplo, vemos aquí inventario inicial, 0. Entonces, esos detallitos, pues, que van a ser diferentes. Pero primero lo ven y después ahí me consultan. Hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy, alumnos. Ya saben que Profe. cualquier consulta me escriben. Ya cuando estén haciendo el ejercicio, yo reviso. Alguien otra vez me escribió. Igual, yo siempre respondo. A veces dilato o sea,